Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos. Saludarles en el amor del Señor, darles gracias a Dios porque nos da la bendición de poder hoy día conectarnos junto a ustedes. Hoy día, martes, donde hemos dedicado este día para estudiar la palabra de nuestro Señor. Por tanto, creo que, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es muy importante conocer lo que la Biblia nos manifiesta cada día que pasa en nuestra vida. Así que vamos a orar al Señor, a pedirle su dirección, porque estas cosas humanamente no resultan si no está la dirección de Dios. De modo que usted, donde esté en este momento, si se está recién conectando, se va a unir a este clamor para que Dios hoy día nos ayude, nos bendiga en lo que vamos a hablar, en lo que vamos a recordar, a conversar. Eterno Dios, agradecemos tu inmensa misericordia. Te bendecimos en esta hora, Señor, y te honramos por sobre todas las cosas, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Tú estás preocupado siempre, Señor, de nuestras necesidades, y sobre todo la necesidad espiritual, Señor. Tú siempre las suples cuando hay un corazón dispuesto, cuando hay un corazón que quiera someterse a tu palabra, a tu voluntad. Queremos, Señor, que a través de este medio sea alcanzada, Señor, la vida de nuestros hermanos. Que al recordar ciertas cosas que hemos vivido cada uno de nosotros y que debemos de saber, nos haga recapacitar aún más que necesitamos cada día de ti. Por tanto, Señor, ayúdanos a creer en tu palabra, ayúdanos a confiar siempre en ella y a pedir, Señor, que cada día nos fortalezca y nos ayude, nos guíe, Señor, nos conduzca, Señor, a esa verdad tan maravillosa que eres tú, Señor. Por tanto, hoy te alabamos y te honramos y te damos gracias y pedimos su dirección a este trabajo que vamos a hacer, sabiendo que toda la honra y toda la gloria son para ti siempre, Señor. Gracias, Dios mío, por darnos la salud y la vida para poder hacer este trabajo en el día de hoy. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes de iniciar este estudio de hoy, quiero saludar a todos los hermanos enfermeros y enfermeras, porque hoy día sabemos que es su día y queremos saludarles a todos nuestros hermanos, a los hermanos, hermanas que son enfermeras de nuestra iglesia, bendecirlas también en esta hora y que nuestras oraciones estén hacia sus vidas, porque ellas hoy día tienen que estar enfrentando directamente muchas veces toda esta pandemia, toda esta enfermedad que hoy día estamos viviendo en el mundo entero. Por tanto, que el Señor bendiga sus vidas, les guarde, les proteja, bendiga a sus familias y que la bendición de Dios esté siempre sobre sus vidas. Amén. Bien, vamos a dar inicio entonces al estudio de hoy. Como recordatorio solamente, el martes pasado estuvimos hablando un poco acerca de lo que era el pecado, ¿cierto? Tener un poco en cuenta lo que significa el pecado y todo lo que conlleva con relación a eso, a las consecuencias, y cómo el Señor o la palabra del Señor también condena todo lo que es pecado, pero a la vez también el Señor hace posible que hoy día el hombre pueda ser perdonado de ese pecado. Entonces, eso fue lo más o menos lo que hablamos en la última clase, donde dijimos también que toda la gente nace con una naturaleza pecaminosa. O sea, todos nacemos en esa condición, pero sin embargo, Dios nos da la oportunidad de poder arrepentirnos y volvernos a Él.
porque nuestra predisposición natural es a las cosas que desagradan a Dios. Por tanto, por eso debemos volvernos a Él. Y todo el mundo, todos somos responsables y vamos a tener que rendir una cuenta por todos nuestros pecados, ¿ya? Entonces, lo que hoy vamos a ver es lo que seguramente está apareciendo en su pantalla. Vamos a hablar acerca del arrepentimiento, ¿ya? El arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento es muy importante porque nos ayuda a nosotros a través de esto a encontrarnos con Dios, ¿ya? Y cómo nosotros hacemos frente al pecado. Precisamente es sabiendo muy bien lo que el arrepentimiento significa para toda persona que se vuelve a Dios. Por eso que el título de hoy hemos puesto arrepentimiento, cómo hacer frente al pecado. Vamos a tener algunas lecturas, unos textos que aparecen ahí a continuación. Los textos que vamos a tener dice Lucas 15 del 7 al 10. Dice así en el nombre del Señor, dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Continúe. Y la palabra del Señor nos señala esta parábola. Dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Eso nos habla acerca del arrepentimiento en estos textos. Yo he recogido estos textos, hay muchos más que nos hablan acerca de esto, pero también quisiera hacer mención lo que en el Antiguo Testamento dice en Ezequiel 18, dice el versículo 30, dice: por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echar de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Bueno, esto también señala que Dios también, Jehová Dios, tenía preocupación de su pueblo Israel. Por tanto, para ellos también esto de arrepentirse era muy importante y es muy importante. De modo que el Señor hoy día vamos a ver algunas cosas con relación a esto. Es muy extenso lo que hemos encontrado, lo que podemos hablar, pero solamente yo he querido apuntar algunas cosas que son de importancia para nuestra vida. Y como introducción vamos a decir lo siguiente: para convertirse en un cristiano o un hijo de Dios, el primer paso es arrepentirse. Eso es muy importante, lo que quiero hacer mención en este momento. Para poder convertirse a Cristo, ¿ya?, tenemos que arrepentirnos. ¿Y de qué nos vamos a arrepentir? De nuestros pecados, por supuesto. Quiero resaltar lo que la palabra arrepentimiento, arrepentirse en el original griego dice, significa tener otra opinión,
o cambiar de curso después de una mayor comprensión. Vamos a leer lo que dice Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Ahí nos menciona, ¿cierto? Cuando Jesús comienza su ministerio, lo primero que llamó Él es al arrepentimiento. Entonces, también en el original hebreo, arrepentimiento significa volverse atrás, es decir, cambiar de sentido en nuestro experimentar. Y ahí vamos a ver lo que dice Primera de Reyes 8:47. Y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Amén. Entonces, este original hebreo tiene ese sentido, volver atrás, es decir, cambiar del sentido, darnos cuenta que nos hemos equivocado. ¿Ya? Tener en cuenta eso. Por eso que la primera parte de un verdadero discípulo de Cristo es arrepentirse. ¿Y de qué nos vamos a arrepentir? De nuestros pecados. Dice, arrepentirse es el primer paso de movimiento del discípulo de Cristo. Entonces, hoy día quizás hay muchos que conocen la palabra arrepentimiento, ha llegado a ser o significar para ellos sencillamente sentir pena por lo que hemos hecho, ¿ya? O sea, nosotros podemos arrepentirnos, qué sé yo, si hemos insultado a alguien, hemos hecho algo que no era lo correcto, podemos tener un sentido de arrepentimiento, ¿ya? Y de hecho que siempre es bueno, o un lamento por algo. Pero cuando nosotros nos vamos al sentido bíblico de esto, es mucho más profundo lo que nos habla acerca de arrepentirse o arrepentirnos, ¿ya? Por eso que decimos que arrepentirse es el primer paso o movimiento del discípulo de Cristo. Es lo primero que el discípulo tiene que hacer, es darse cuenta de su condición. ¿Y cuál es la condición? La condición de pecado que nosotros tenemos, y como lo estudiamos el martes pasado, nacemos con esa condición de pecado. Por tanto, es importante entender estos principios, porque el arrepentimiento nos va a llevar a muchos cambios en nuestra vida cuando realmente ha habido un arrepentimiento, ¿ya? Porque a veces los arrepentimientos no son de corazón. A veces combinamos eso con las emociones que muchas veces llevamos y que no tienen el sentido bíblico que la palabra en sí significa. Por eso he querido hacer resaltar un poco para conocer lo que en el griego generalmente significa y también en el hebreo. Ahora vamos a ver, continuando, dice, ¿cuál es el arrepentimiento verdadero? Aquí vamos a nosotros he querido enfocar dos elementos importantes en el verdadero arrepentimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí tiene que haber un cambio de sentido. Primero dice ahí número 1, dice nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos arrepentimos, existe una nueva perspectiva de la naturaleza, o sea, de lo que somos nosotros. Sentimos, pensamos que es lo que estamos o lo que somos producto de la condenación del pecado, nos va a llevar a que nosotros vamos a tener consecuencias terribles. Existe un conocimiento de lo que somos en nosotros mismos, es profundamente aborrecible, a un Dios santo. O sea, cuando nosotros pensamos y nos damos cuenta y nos paramos frente a la santidad de Dios y nos damos cuenta que somos personas que realmente quizás no merecemos el perdón de Dios,
entonces cuando comenzamos nosotros a pensar en eso, se va a producir un cambio primero de pensamiento, en el sentido de que somos pecadores, somos faltos delante de Dios. Por eso que quise apuntar esto acerca de, es un cambio de nuestros pensamientos, y obviamente esto va a ir junto con nuestras acciones, porque muchas de las cosas que nosotros pensamos, después las accionamos. De modo que el pensamiento provoca acciones en nosotros que pueden ser muchas veces buenas y también muchas ocasiones malas. Por eso que es importante el verdadero arrepentimiento, o sea, un hombre, un discípulo de Dios que se arrepiente verdaderamente, cambian estos dos aspectos, que es el pensamiento y la acción. Entonces, cuando nos damos cuenta de nuestras acciones, nos volvemos hacia Dios, nos damos cuenta que necesitamos, que somos personas desobedientes, egoístas, que nos hemos rebelado con Dios. ¿Y qué pasa? Comenzamos nosotros a apartarnos del pecado y someter nuestra vida a Dios. Y eso es lo que Dios espera. Y hacemos a Jesús como nuestro Señor. Entonces, cuando nosotros pensamos y nos damos cuenta que hemos fallado delante del Señor, entonces comenzamos nosotros a apartarnos de esas cosas que le desagradan a Dios, y comenzamos a someternos a la voluntad de Dios plenamente. Por eso que tenemos que decir que es nuestra responsabilidad el arrepentirnos. Cada uno de nosotros es responsable de esto. ¿Por qué? ¿Por qué es nuestra responsabilidad? Porque como hemos dicho, y la Biblia lo expresa, dice, todos hemos pecado. Y por tanto, todos tenemos la necesidad de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo hizo? Lo demostró el amor de Dios hacia nosotros. En la cruz, Jesucristo pagó el precio por todos nuestros pecados y nos llevó de nuevo a una relación con Dios, porque dijimos también al principio que se produce una separación entre Dios y el hombre, pero Jesucristo, a través de su muerte en la cruz, Él pagó el precio por todos nuestros pecados. Entonces, ahora, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué le queda al hombre? Debemos arrepentirnos de nuestros pecados, porque nuestros pecados han sido pagados. Cristo los pagó en ese sacrificio perfecto en el madero de la cruz, crucificado por nosotros. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, luego comenzamos a vivir con Jesús y Él pasa a ser el Señor de nuestra vida. Él pasa a ser el Maestro, y como también nosotros hemos dicho, como discípulo de Dios. Ahora es importante señalar que Dios no va a hacer nada más. Todo lo que Él hizo, lo hizo con un propósito, pero depende de cada uno de nosotros. El resto de lo que hay que hacer depende de nosotros. Por eso es importante darnos cuenta y arrepentirnos de nuestros pecados. Vamos al siguiente. Ahora, yo he querido resaltar algunos elementos importantes que tiene el arrepentimiento. El primero de ellos es: el arrepentimiento es cognoscitivo. ¿Qué significa esta palabra? Esto significa sencillamente que hay algo que tiene que ser comprendido en nosotros para darnos cuenta que hemos fallado delante del Señor. El arrepentimiento envuelve el reconocimiento de todos nuestros pecados y obviamente el horror ante los ojos de Dios. O sea, como delante de Dios esto es aborrecido por Él, porque Él es un Dios santo. Dios desea que a través de este arrepentimiento veamos nuestro pecado y que lo comparemos con su santidad.
Entonces, cuando el hombre se da cuenta de esto, no le va a quedar otra cosa que volverse a Dios. Dios quiere que veamos dónde estamos ante Él. Quiere que le entreguemos nuestra vida en sus manos y dejemos que el Espíritu Santo nos va a mostrar estas cosas que hoy día nosotros estamos hablando. En especial mientras leemos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra la total santidad de Dios, lo maravilloso que Él es con nosotros. Por eso que también podemos decir en el punto 2, el arrepentimiento es emocional. Y ahí podemos citar esta lectura de la palabra del Señor, Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y a ver si podemos leer Salmos 51:9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Amén. Sí, verdaderamente reconocemos nuestro estado a través de esto, reconocemos cómo estamos delante del Señor. ¿Ah? Cuando nosotros reconocemos, tendremos una poderosa reacción emocional, como ya lo hemos leído, dice. ¿Por qué? Porque esto va a envolver nuestro sentido profundo de ofensa y lamentación a Dios. Sentiremos el peso de todo lo malo en nuestra vida. O sea, esto es cuando uno se arrepiente, o el hombre se arrepiente, provoca estas cosas, un arrepentimiento emocional. Uno se da cuenta, siente que está mal delante de Dios. Este sentimiento puede ser verdaderamente quitado solo cuando llegamos al punto de recibir el perdón de Dios. O sea, cuando el hombre que se arrepiente y reconoce, y esto le lleva a una emoción tremenda, quizás a un dolor, pero luego que somos perdonados, entonces el hombre es aliviado. Por eso que la Biblia habla de una tristeza, que es la tristeza que es según Dios, que parte de la manera en que el Espíritu Santo nos lleva al punto donde recibimos la palabra de Dios para nuestra vida. Esa tristeza que es según Dios, que hace que el arrepentimiento realmente sintamos lo que estamos experimentando cada uno de nosotros. El punto 3 nos dice lo siguiente. Dice, el arrepentimiento es por voluntad propia. Veamos lo que dice Romanos 2:4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Amén. Esto es que envuelve la voluntad de nosotros. El arrepentimiento es un cambio de opinión, dijimos. ¿Ya? Es un cambio de opinión, de corazón y de propósito, definitivamente, toda la dirección de la vida de uno. O sea, todo cambia. Cuando el hombre se arrepiente, cambia todo, pero en total, en todo lo que uno quizás se imagina. Los que hemos experimentado esto nos damos cuenta que todo nuestro sentido cambia cuando hay un verdadero arrepentimiento. Por eso que en este sentido, cuando hablamos de un arrepentimiento que es voluntad propia, estamos hablando también de lo que es la conversión. Y usted sabe que la conversión es un cambio de sentido, ¿ya? En el principio de una nueva vida bajo el poder de Dios. La iniciativa de este acto de arrepentimiento se encuentra obviamente en Dios. Entonces, por eso es importante que esto tiene que ser por voluntad propia, no puede ser impuesta. El hombre tiene que darse cuenta. Cuando el hombre se arrepiente por voluntad propia, entonces viene la conversión a su vida, un cambio de sentido, cambia su vida. Ya no será el mismo, ya no seguirá haciendo lo mismo que hacía antes. Entonces, de este modo, nosotros entenderemos
que realmente si estas cosas hoy día están pasando en nosotros, entonces realmente hemos hecho un cambio verdadero y realmente nos hemos arrepentido. Porque arrepentirse bíblicamente tiene un sentido muy profundo en nuestra vida. De modo que el Señor hoy día nos invita a recordar a esto tan importante y tan esencial en nuestra vida de cristianos, de discípulos del Señor, que es arrepentirnos. Vamos a hacer un alto. A continuación voy a mostrarle a ustedes un video. Hermano Gamaliel, vamos a ver este video como reflexión también de lo que estamos hablando. Espero que le guste y podamos compartirlo. De luego continuamos con nuestro estudio. Arrepentimiento y fe. En la lección anterior conocimos la hermosa noticia de que hay salvación en Cristo. Hablamos de no confundir a Cristo con cosas como ir a la iglesia y que debemos conocerle verdaderamente. Y también aprendimos que Dios nos manda a arrepentirnos y tener fe en Jesús. En esto profundizaremos hoy. Bien, si Jesús pagó por los pecados de todos, ¿todos son salvos del castigo de Dios? No. Jesús murió y pagó el precio por el mundo entero, pero solo hay un camino para ser salvos. Lo vemos en Marcos 1:15. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Arrepentimiento. Lo primero que Dios nos manda es arrepentirnos y veremos qué significa. Arrepentimiento es cambiar la forma de pensar sobre algo, darnos cuenta que estábamos haciendo cosas mal y dejar de hacerlas. Cuando nos arrepentimos, sufrimos porque nos duele el corazón viendo nuestra terrible maldad. Pero este dolor es bueno, porque nos lleva a dejar el pecado ya que no queremos seguir igual. Leemos 2 Corintios 7:10. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Debes buscar este arrepentimiento en ti. Sabrás que es lo correcto porque, como dice el versículo, te aleja del pecado y trae salvación. Fe en Jesucristo. Lo segundo que Dios nos manda es creer en la buena noticia. La buena noticia es el Evangelio. Nos manda a creer en Cristo y en lo que hizo por nosotros. El arrepentimiento nos lleva a no querer vivir en pecado y la fe lo hace posible. Al creer en Jesús, creemos en su perdón y somos perdonados. Leemos Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Soy perdonado y ya no soy culpable por ninguno de mis pecados. En la cruz Jesús sufrió todo el castigo por nosotros y ahora estamos limpios. Arrepentimiento y fe. Las dos cosas son necesarias. Quise mostrarle esto porque habla lo que estamos conversando en parte para que nos pueda quedar un poco más claro y usted pueda entenderlo, ¿ya? Continuando con nuestro estudio, vamos a la siguiente imagen. Porque el arrepentimiento va de la mano con algo muy esencial y que es el perdón, ¿ya? Por eso que vamos a hablar un poquito acerca del poder del perdón. Continuemos. Y he querido apuntar estas tres cosas. La primera dice, el arrepentimiento no se encuentra solo, ¿ya? Podríamos decir que el perdón es su gemelo espiritual. Y ahí vamos a ver en parte lo que dice Primera de Juan 1, del 7 al 9. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Si decidimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. ¿Por qué decimos que es el gemelo espiritual? Porque cuando el hombre se da cuenta quién es realmente y se arrepiente, entonces esa persona se va a dar cuenta que hizo mal las cosas, que no es lo que Dios espera de su vida. Y como él se arrepintió, entonces se va a humillar delante del Señor y va a venir el perdón maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio, como lo hemos dicho, para que el hombre tengamos esta maravillosa oportunidad de conocerle a Él, de a pesar que somos pecadores, a pesar que hemos fallado delante de Dios, hoy día el hombre tiene la opción de arrepentirse. Y cuando el hombre se arrepiente de corazón, cuando el hombre se vuelve al Señor, entonces viene el perdón divino de parte de Dios. Muchas veces las acciones que nosotros cometemos no son perdonadas por las personas. ¿Ya? Muchas veces esos errores que se cometen, la familia no lo perdona, los amigos a veces no lo perdonan. Pero hay uno que sí lo hace cuando realmente nos arrepentimos, porque a veces la gente no cree que la persona se arrepintió verdaderamente. Y quizás piensan ellos que ellos nunca a lo mejor van a fallar. Sin embargo, cuando el hombre se humilla delante del Señor y reconoce delante de Él el perdón de Dios, el perdón del Rey de Reyes y Señor de Señores viene para esa persona. Imagínense, a veces nosotros somos tan orgullosos y no queremos perdonar. Si alguien viene y nos pide perdón, no lo aceptamos. Y muchas veces sucede en el círculo de los cristianos, cuando no debiera pasar eso. Si Cristo, que es santo, tiene esa capacidad de perdonar al pecador, ¿cuánto más nosotros que somos faltos, que nadie puede hoy día lanzar la primera piedra, porque no sabemos mientras estemos en el escenario de esta tierra lo que vamos a vivir? Por eso, estimados hermanos, decimos que el arrepentimiento va de la mano del perdón. Es el gemelo espiritual. Va unido a eso. Entonces, ahora, existe solo una manera para deshacernos de nuestros pecados. Y esa manera es por la boca, es decir, confesarlo. Tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios. Decirle a Él que le hemos fallado, que nos hemos equivocado. A través de la confesión por nuestra boca, entonces recibiremos el perdón para nuestros pecados, para nuestros errores. Cuando lo hacemos, Dios, el último punto dice, cuando lo hacemos, Dios se olvida que hemos pecado, porque Él perdona nuestros pecados y no nos anda diciendo todos los días lo que nosotros un día hicimos. No, Él los perdona y los borra y se olvida. Tenemos un enemigo que quizás nos va a recordar todos los días nuestros errores. Sin embargo, Dios no es así. Y qué maravilloso es eso, hermanos. Porque a pesar de que muchas veces alguien no se sienta perdonado, o quizás a veces pasa que se perdona, pero la persona que supuestamente perdonó, pasa el tiempo y sucede alguna situación y se va a recordar inmediatamente de lo que pasó con esa persona que un día perdonó, pero al final nunca perdonó, porque se lo saca en cara muchas veces. Dios no es así. Dios no nos saca en cara nuestro pecado. No, cuando verdaderamente nos arrepentimos, Dios nos perdona y borra nuestros pecados, borra nuestras iniquidades y no nos anda recordando nada de nuestros errores.
Por tanto, ¿cómo no vamos a adorar al Señor? ¿Cómo no vamos a sentirnos bendecidos hoy día? Cuando quizás no somos los mejores. Quizás cuántos de nosotros hemos fallado. Sin embargo, el perdón de Dios, porque nosotros hemos tomado una acción que es arrepentirnos, y el perdón de Dios va de la mano cuando es sincero, cuando es de corazón. Y ese error Dios no lo limpia, lo saca, no lo anda recordando. Esa es la bendición que hoy día nosotros tenemos. Por eso que quise tocar estos 3 puntos y hacer notar que el arrepentimiento va de la mano del perdón siempre. De modo que la Biblia dice que Él, en Romanos 2:4, dice: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando Él ha perdonado nuestros pecados, cuando Él nos da la tremenda oportunidad de que el hombre pueda socorrerse en Jesús, es algo que cambia profundamente todo el ser de una persona. Porque a veces no vamos a encontrar el perdón, muchas veces de los que están al lado nuestro, del amigo, del cercano, pero aquel que, siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, que ha sido el creador de todas las cosas, nos dice que Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados si verdaderamente nos hemos arrepentido. Vamos a continuar. Ya para ir resumiendo lo que hemos hablado hoy día, resumen y aplicación. Podemos decir que a lo que nos entregamos y lo que damos de alimento a nuestra mente acabará siendo lo más importante para nosotros. Eso es indudable. Lo que nosotros alimentamos a nuestra mente, eso será a la larga lo más importante de nosotros. Por eso que si nosotros alimentamos nuestra vida con la palabra del Señor, alimentamos nuestra vida espiritual con las cosas de Dios, entonces eso será importante en nuestra vida. Pero si nosotros no lo hacemos, obviamente que no va a ser importante. ¿Ya? Por eso en este resumen y aplicación decimos que necesitamos arrepentirnos y darle la espalda a nuestras costumbres pecaminosas e egoístas y volvernos a Dios y seguir su camino. Eso es importante, porque si nosotros no nos volvemos a Dios, si nosotros no dejamos no nos arrepentimos y seguimos haciendo las cosas que siempre dañan a Dios, entonces no hay un verdadero cambio en nosotros. Es importante darle la espalda a todas esas cosas que corrompen nuestros pensamientos, que corrompen nuestras costumbres, y seguir a Jesucristo, seguir a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos destronar el yo en nuestra vida y ofrecernos a Dios para hacer de su propiedad, dejar que Jesús sea nuestro Señor. Es lo que hemos estado hablando acerca del verdadero discípulo. Dejar nuestro yo a veces cuesta. Dejar nuestra vida personal a veces cuesta. Pero es importante hacerlo cuando hoy día vivimos un mundo en que la maldad abunda, en que la maldad y el pecado están todos los días. Es importante hoy día reconocer esta tremenda oportunidad que Dios nos da
Y si a lo mejor hay cosas que hoy nos remecen, es porque el Señor también nos está llamando la atención. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que la obra redentora, la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo se haga una realidad en nosotros. Y mientras nosotros no demos ese paso de arrepentirnos, de volvernos a Él, entonces nuestra vida no va a ser del agrado de Dios. No vamos a recibir las recompensas que hay para aquellos que realmente rinden su vida a Dios. Por eso es importante dar ese paso. Quizás si usted no lo ha hecho, es importante que lo haga. Cuando nos arrepentimos, entonces, sin duda, vendrá el perdón de nuestros pecados. Por eso yo he querido en este día, haciendo referencia a lo que comenzamos hablando y que tiene toda relación con un verdadero discípulo, hemos recordado hoy día lo que es el arrepentimiento, porque un verdadero discípulo de Dios, lo primero que tiene que hacer es arrepentirse, volverse al Señor. Es lo que Él espera de nosotros. Es la única forma que hoy día podamos ver su gloria. Es la única forma que si el Señor viene hoy día por su iglesia, nos podamos ir con Él. Si el hombre no se ha arrepentido, no se ha convertido, de nada sirve ir a una iglesia, de nada sirve escuchar música cristiana o escuchar la palabra del Señor, escuchar los estudios. De nada sirve si no nos hemos arrepentido. Y cuando cuando experimentemos, y muchos lo hemos experimentado, el arrepentirnos, el humillarnos, el reconocer que somos faltos, que somos pecadores, entonces esa gracia que hoy día está vigente para nosotros nos dará el perdón para nuestros pecados, y sabiendo que Dios los borrará y se olvidará de ellos. Mis estimados hermanos, gracias le damos al Señor por recordarnos estas cosas que son fundamentales para el crecimiento espiritual de nuestras vidas. Y quizás esto nos va a servir para reaccionar, para darnos cuenta que hay cosas que todavía no hemos dejado quizás, y es necesario pedirle perdón a Dios y arrepentirnos. Entonces, ¿cómo nosotros, una de las cosas que hablamos acerca del pecado, cómo hacemos frente al pecado? Cuando la clase pasada hablamos un poco, profundizamos un poco con relación al pecado. ¿Cómo hacemos frente al pecado entonces? Es a través del arrepentimiento. Esa es la forma que Dios desea para nosotros, que es la única forma que nosotros podemos enfrentar el pecado, sacarnos el pecado, que el pecado no nos mate, es arrepentirnos. Arrepentirnos y volvernos a Dios es la manera correcta de realmente darnos cuenta que hay un Dios y que hemos creído en su poder salvador y que nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Bien, mis hermanos, este ha sido el estudio de hoy. Espero que haya tocado su corazón. Vamos a orar al Señor, a darle gracias por lo que hemos hoy recibido de parte de Él, de parte de la palabra. Eterno Dios, te damos gracias en este día. Gracias porque nos has dado la oportunidad, los medios, Señor, para poder realizar este estudio que es tan importante para nuestro crecimiento espiritual. Gracias, Señor, por todos los hermanos que se han unido a este trabajo. Queremos, Señor, que esta palabra no vuelva vacía. Sabemos que es tu palabra, Señor, tiene un impacto tremendo en la vida de las personas. Y queremos que esta palabra hoy día toque el corazón de aquellos que necesitan volverse a ti, Señor. Qué maravilloso eres tú cuando nos pones, Señor, en alerta, en lo que tú deseas de nosotros, Señor, en esta enfermedad tan terrible como es el pecado que desde el principio ha atacado a este mundo. Hoy día nosotros podemos hacerle frente a eso
solamente con humillarnos delante de ti y reconocer que somos faltos, que somos pecadores y que necesitamos de ti, Señor. Cuando el hombre cree esto, cuando el hombre entiende esto, entonces su vida será totalmente bendecida. Y te damos gracias por recordarnos esto tan fundamental y que nunca se nos olvide, porque a través de esto nuestra vida es bendecida. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén, Señor. Bien, quiero recordar que si el Señor nos dice otra cosa, estaremos haciendo este trabajo, ¿cierto? Los días martes, los estudios como el día de hoy, el jueves nuestro devocional a las 7 de la tarde, y los días domingos a las 5:30 de la tarde. Queremos saludar a todos los hermanos que se han sumado también a esto, que nos han escrito también. Dios les bendiga, les ayude. Dios bendiga a mi hermana Mirta, que nos saluda en este día, a nuestra hermana Lili Pérez, nuestro hermano Luis Busto, nuestra hermana Paulette también, que nos envía un saludo, y a todos los hermanos que están hoy día conectados a esta bendición que el Señor nos ha dado. Por tanto, yo les animo en el Señor que sigamos adelante. Dese el tiempo que se merece nuestro Señor, únase con nosotros, no deje pasar el tiempo, busquemos al Señor. No sabemos cuánto más va a durar todo esto, pero mientras el Señor nos dé vida y salud, vamos a seguir compartiendo junto a ustedes a través de estos medios. Así que, hermanos, sigamos orando también por la salud de nuestro hermano Salvador Soto, el papá de nuestro hermano Jonathan Soto, que es oficial de nuestra iglesia, encargado de Monte Sinaí. Así que Dios bendiga a nuestro hermano Salvador, que el Señor los siga restaurando, orar por su familia también y todas las necesidades que sin duda a veces surgen en nuestra vida. Así que vamos a orar al Señor para ya estar concluyendo lo que hoy el Señor nos ha entregado. Incline su rostro. Eterno Dios, te alabamos y te bendecimos en este día una vez más. Te honramos, Señor, porque nos das esta oportunidad de poder llevar tu palabra a cada hogar de tus hijos. A través de ella somos bendecidos. A través de ella, Señor, tú nos fortaleces. Porque nada, Señor, de lo que sucede en nuestra vida escapa, Señor, a tus propósitos. Y en tu palabra encontramos las respuestas que necesitamos. Por eso, Señor, te honramos en esta hora y te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de compartir con nuestros hermanos a través de este estudio bíblico, Señor, porque es necesario enfrentar, Señor, el pecado a través del arrepentimiento. Arrepentirnos, reconocer que somos faltos delante de ti, es un acto glorioso para cada hombre que lo haga, Señor. Por eso es necesario buscarte cada día, Señor. Gracias, Dios mío. Bendice a cada uno de mis hermanos que está conectado en esta hora directamente, Señor. Bendiga sus vidas, bendiga sus hogares. Protégeles, Señor, de toda enfermedad, de toda peste, Señor, que se ha levantado, Señor, en el mundo entero. Te rogamos que su bendición permanezca sobre ellos. Bendiga a todos nuestros hermanos, sus trabajos, Señor. Guarda sus trabajos, Señor, y que nada falte el sustento, Señor, en sus vidas, en sus hogares. Te rogamos, Señor, una bendición por todos nuestros hermanos, por los hermanos ancianos, por los niños, por los jóvenes, por los adultos, Señor, de nuestra amada congregación. Señor, gracias por darnos este tiempo y tu bendición pedimos a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos encontramos el jueves a las 7 de la tarde. Bendiciones.